Para esta ocasión, en este Shabbat, tenemos la porción semanal número 19 y se conoce como Terumá. Y queremos explicar un poco y aplicar, más que una explicación exhaustiva, más que un midrashim, es una aplicación para que se vuelva un sot, una revelación, o una luz, una experiencia de vida en cada uno de los participantes. La palabra teruma, lejos de significar ofrenda, significa elevar. Es como traducir la acción en lugar del simbolismo y el significado. Teruma significa elevar y se tradujo como ofrenda elevada. La ofrenda es elevada solo cuando tiene un sentimiento conforme a esa alegría, a ese gozo, esa felicidad de tener la capacidad de dar. Eso fue lo que venimos a aprender a este mundo, aprender a dar de corazón. Y eso hace en estas parábolas o metáforas de las Escrituras que se establezca el primer principio, lo prioritario para la construcción del templo. Entonces tenemos allí la palabra terumá, elevar, y cuando nos elevamos al nivel del amor, al nivel de paz, al nivel de la felicidad, ese es el nivel de Yahweh, de Yud-Hei Vav-Hei. Entonces se une el nombre con la manera de elevarse y aparece la palabra terumiyá. No hay una manera más comprensible de traducir, mejor de entender, porque el hebreo no se traduce, se entiende, que la palabra terumiyá significa autoridad. Y esa autoridad es control sobre uno mismo y obviamente sobre todo el entorno. Entonces el rey tiene autoridad, por eso nos hace reyes, sacerdotes para conectar con ese reino, y gente santa o pueblo santo, que es el pueblo, ese pueblo que resplandece por la autoridad, en el poder de la palabra, ese poder creativo. Por eso creamos una conciencia. Todo lo visible fue alguna vez invisible, y todo lo que ahora es real algún día fue un pensamiento. Por eso, si queremos cambiar el mundo, no hay que actuar sobre el mundo, sobre la parte material, sobre la parte física. Hay que actuar sobre ti. Y por eso la actividad en nosotros determina un nivel de frecuencia en el cual se vibra. Vibrar elevado, vibrar alto, no es solo un estado de ánimo. Vibrar alto es un estado de comprensión. O sea, yo puedo sentir que estoy elevado, pero si no entiendo, entonces al poco tiempo ya no voy a estar en ese estado elevado. Cuando comprendo que todo lo visible viene, se origina, es causa, es origen de lo invisible, y eso invisible al mundo físico pueden ser los pensamientos, pueden ser las ideas, que después se van a ver reflejadas en el mundo físico. O sea, no hay cambios cuando se hacen más cosas, cuando se hace más o cuando se hace más rápido. Se cambia cuando se hace lo correcto. O sea, ¿para qué correr si vamos en el sentido equivocado? Los afanes para llegar rápido al Shabbat, pues en ese lugar de caos, pues entramos en el Shabbat y algo va a suceder, que llegamos sin el afán, sin el apuro, allá esa cita con el Creador y con nosotros mismos. Independientemente del lugar, ya entramos en su reposo. Entonces, por eso el mundo exterior representa tus estados de conciencia. Todo lo que veamos nosotros en el exterior es el fruto de una conciencia en el interior.
Y por eso cuando vemos en el exterior que hay caos, pues hay que mirar qué es lo que está provocando ese caos desde dentro de cada uno de nosotros. Por eso hay que recordar quién eres y el poder que tienes. O sea, para eso está esta porción. Terumá. Cuando nos elevamos a la frecuencia más elevada, a la frecuencia del amor y de la misericordia, es terumillá, autoridad. Y es allí cuando el salmista dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y entonces nos dio regalos. Desde lo alto descendieron esos regalos y dio dones a los hombres. Esos dones son irrevocables. Por eso el milagro es el estado natural de una conciencia despierta. O sea que si permanecemos dormidos es porque miramos afuera. Y cuando miramos afuera estamos asegurando que hay un Dios o un Elohim dormido en nosotros. Si miramos dentro, ese Elohim despierta y juntamente con un poder sobrenatural que se llama autoridad, control sobre nosotros mismos y sobre todo lo que ponga la planta de tus pies. Por eso, en ese nivel de conciencia, cada pensamiento es como una semilla. O sea que cada vez que llega un pensamiento a la mente, no está llegando una idea, está llegando una semilla que si yo permito que germine, va a dar su fruto de acuerdo a su género. Y es por eso que hacemos una dieta mental, para no perder la autoridad y para sostenernos en esa frecuencia elevada, lo que la religión dice en presencia del Creador, o sea, en la unción profética. Los profetas comúnmente dicen así, o decían y dicen, así dice Yahweh, en cuya presencia estoy. O sea, se sintoniza con la emisora del cielo, porque cada sentimiento es una orden. Note, cada pensamiento es como una semilla. Ese pensamiento genera un sentimiento. Ese sentimiento ya no es solamente sentir, es una orden. Como el que entra a un restaurante, se sienta y ordena. Si yo ordeno determinado plato, ese plato es el que me van a traer. No me van a traer otro. Y si me traen otro, entonces vuelvo y ordeno y digo, no me trajeron lo que yo pedí. Eso se llama autoridad. O sea que si mi sentimiento es la orden que estoy dando, no necesariamente las palabras, tengo que rectificar lo que siento con respecto a, si es que quiero obtener autoridad. Y por eso la terumá es la fórmula para traer todos los elementos necesarios para la construcción del altar, para que el Todopoderoso habite en nosotros, esa restauración interna. Si cada pensamiento es una semilla y cada sentimiento es una orden, si digo quiero abundancia pero me siento en escasez, pues estoy en un error, lo que se llama pecado. Pecado no es una condenación de algo, pecado es un error. Y ese error se puede corregir, porque lo correcto es que la vibración es la que crea, es la frecuencia que crea, tal cual como en un dial de una emisora. Si yo no estoy en sintonía con esa radio, con esa emisora, no quiere decir que no se está escuchando. O sea que si yo no habito en el reino de los cielos, no quiere decir que no existe ese reino. Lo mismo los otros reinos. Entonces se trata de construir palacios allí en nuestro imaginario mental. Dice Juan, Yohanan, el besorino, o el evangelista, no el bautista, sino el de la Tevilá, sino del Evangelio. En la primera carta, en el capítulo 4, todo espíritu que no confiesa que Yeshua HaMashiach ha venido en carne, no es de Elohim, no es de Dios.
Y este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuál será ese espíritu del antimesías? Y dice, como una obligación en el sentido religioso, que el que no confiesa que Yeshua ha venido en carne, o sea, que no ha encarnado el Espíritu Sagrado, cambiando la vida, pues no tiene paternidad de Elohim. No quiere decir que no tiene la oportunidad, lo que quiere decir es que no ha corregido, no ha entendido el misterio del Mesías. Y dice que el antimesías ya está siempre ha estado en el mundo, porque este mundo, por eso hay una gran diferencia en las escrituras cuando se refiere al Olán, el mundo de la eternidad, y cuando se refiere a este mundo, al orden de este mundo. La palabra para este mundo es Tabel, mundo de mezcla y de confusión. Entonces de ahí viene Tumá, pérdida del estado original, o caos, pérdida de orden. No quiere decir que no tenga un orden, este mundo tiene un orden, pero la gran diferencia es que es diferente al orden en el reino de los cielos. Ahora los toma como hijos, hijitos, vosotros sois de Elohim, de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué quiere decir con eso? Que si dentro tengo un altar restaurado, tengo el poder y la autoridad, porque ese es mayor que lo que está afuera, porque lo que está afuera es el resultado de lo que generó dentro. Y es así como podemos aplicar la palabra terumillá o autoridad, darle el enfoque y lo valioso del valor que tiene la ofrenda de corazón. El solo hecho de dar ya tiene una consecuencia beneficiosa. El dar de corazón es como una bomba termonuclear para las debacles, para el caos, para la miseria, la escasez, para la enfermedad. Entonces no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de disposición del corazón. Esa fuerza se refiere, lo que es fuerza se refiere a lo material, como la espada, es un poder externo. Por eso dice que no es con espada ni con fuerza, es con el espíritu. Esa fuerza se refiere a lo físico, a lo material, y el poder se refiere a lo interno, a lo espiritual, al poder de la energía. Entonces allí miramos el mundo exterior y el mundo interior, el mundo de la fuerza y el mundo del poder. Y el Todopoderoso no nos ha prometido fuerza, nos ha prometido el poder, porque el poder trae la fuerza, la quita o la pone. Y entonces por eso es muy importante recibir ese poder, o manifestar el poder del Todopoderoso en nosotros. Para poder entender un poquito más la palabra poder, que es una palabra latina que viene de potere, y significa creado sobre ciertas fórmulas o facultad de hacer algo, entre otras acepciones. Entonces, ¿qué es un poder? En hebreo podríamos decirle un tisbá. Tisbaot es ejército, y es poder. Ese poder es una energía, porque esos ejércitos no son convencionales, sino ángeles, fuerzas espirituales con muchísimo poder que no tienen cuerpo, y que lo podemos usar a través de las palabras, y encarnan en los cuerpos o en la materia. Terumillá o autoridad, pues nos lleva a ese poder, Tisbaot. Ese poder de Tisbaot quiere decir como completo. Por eso Yahweh Tisbaot, Yahweh de los ejércitos. Elías el Tisbita, o sea, porque mueve ejércitos, la raíz que mueve ejércitos, el Yahweh. Entonces, no necesariamente era porque venía de una ciudad que se llamaba Tisbe. Ahora,
que entendemos que ese poder, del poder, es por sobre todas las cosas, pues aplicamos la fuerza disponible en este chaval. Porque desde lo alto podemos tomar control de todo lo que está abajo. Por eso dice que ha puesto nuestros enemigos bajo el estrado de nuestros pies. Y allí podemos entender, volvemos a usar el Salmo 110, cuando nos dice que Yahweh da dominio al rey. O sea que primero debo de dejar la esclavitud y ser rey para que Yahweh me certifique como tal. Yahweh dijo a mi Señor, o sea, al rey: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Está hablando David del Señor, de su Señor. O sea que está hablando del Mesías de Israel. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Quién es Sión? La palabra Sión en hebreo quiere decir sello, sellado, certificado. Esos sellados por el Espíritu de poder, el apóstol Pablo le dijo que ninguna palabra vana salga de tu boca. No contristéis el Espíritu por el cual ha sido sellado, Sión, para salvación. Entonces, involuntariamente le volvemos a entregar el poder al adversario, creyendo que necesitamos dinero para lograr las cosas. Y lo que se requiere es poner en práctica el poder operante. Y entonces, en esa instancia, mover ese poder, esa fuerza espiritual, y entrar a ese mundo cuántico, a ese mundo de la fe, y explicarle a otro de qué se trata la fe, aquello que existe pero que no se ve. Allí en esa instancia no hay nada, no hay ni lindo, ni feo, ni caro, ni barato. Allí está todo. Y al mundo del todo es donde accede aquella persona que da de corazón. O sea que antes de construir el altar, ya está construido en el mundo emocional. Antes de traer los elementos para levantar el templo en lo físico, ya lo tenemos en lo espiritual. Esa fuerza libertadora del Espíritu Sagrado, que trae consuelo, que trae consejo y que trae poder. Por eso, esa es la contra letal para el miedo, porque no se nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Esa es la autoridad. Entonces, pues la realidad es que nuestro mayor enemigo es nuestro propio yo, nuestro ego. Porque los griegos le llamaron ego, pero los latinos le llamaron id, que es la idea, que te identifica, que te da una identidad. Y si la idea es errada, pues tienes una identidad de lo equivocado. Y por eso la persona asegura, siendo rica, siendo rey, asegura que es esclavo y pobre, porque no ha despertado ese poder dormido dentro de cada uno. La pobreza, la deuda, la tristeza es una idea del enemigo, algo que llega de afuera y le genera una realidad dentro. O sea que nuestra realidad está en el yo, pero es otro que le ha dado forma dentro de nosotros, y por eso hay que vaciarnos de ese mundo dual, de ese mundo influenciado por lo exterior, y establecer la única y ninguna otra conexión. Nadie se meta en tu relación contigo y tu Creador.
porque eso es como en la boda, está el novio y la novia, y el espíritu que los une. De la misma manera en nuestra relación con nuestro Creador, por eso le llamamos el Elión, el Altísimo, porque vibra en ese nivel elevado. O sea que si cambiamos dentro lo dual del mundo exterior por la unidad del mundo interior, eso genera una propia realidad. Y a eso es lo que se le llama autoridad, y en hebreo terumiyá, ofrenda elevada para Yahweh. Y por eso pues lo material requiere tiempo y espacio y trabajo duro, pero lo espiritual no tiene tiempo ni espacio, y solo es con el poder de la palabra. Y es por eso que accedemos a ese mundo incomprensible, sin tiempo ni espacio, sin genealogía, sin padre ni madre. Ese es el campo magnético de la unción de Melquisedec, rey de justicia, rey de Shalem. Por eso, si solo vemos el final desde el principio, para ver ese final necesito luz. Ese es el candelabro, ese es el menorá que encendemos en cada Shabbat, no para que se encienda esa luz dentro de nosotros, sino para mostrarle a todo aquel que participa en la conexión que hay una sustancia que ejercita esa conexión con las 7 manifestaciones del Espíritu del Eterno. Y por eso allí cambia la percepción. Estando enfermo ahora lo ve sano. Y cuando eso que estaba afuera dañado lo vemos dentro arreglado y lo declaramos y se manifiesta, se le llama primicia, porque es lo primero, lo que se genera dentro, y luego el resultado es lo que vamos a ver fuera. Y en esa primicia es Yeshua operando en la resurrección, dándole vida a lo que estaba muerto. Y por eso el apóstol Pablo dice, porque preciso es que Él reine hasta que yo haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea que, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él en todas las cosas, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, lo que estamos familiarizando es cómo vivir en el mundo del todo, cómo poder ser una nueva criatura, cómo vibrar alto o en esa frecuencia elevada, cómo realmente presentar la ofrenda terumá. Entonces, es como percibir el final desde el principio. El postrer enemigo será destruido, que es la muerte. Pues la muerte es el resultado del error, porque la paga del pecado es muerte. Si corregimos el error, vencemos la muerte. ¿Cuál es el error? Creer que hay una fuerza, un poder externo que puede dañar toda idea que tengo en el interior. Y cuando esa creencia está en alguien, se le llama miedo, porque el amor es lo que llevas dentro, pero el miedo es una creencia que lo de afuera te va a llevar a serle infiel a ese amor verdadero. Y esos son los miedos. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma vivificante, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Alma y espíritu. Podríamos entrar a explicar un poquito, pero hoy queremos más aplicar el orden del universo, que primero es espiritual, y ese espíritu, a través de una energía, de una idea, llega a la mente, y en la mente toma forma,
y esa forma se convierte en materia, en cosa. Entonces tenemos en la parte superior espíritu, luego mente, luego forma y después cosa. Si queremos ejercitar el simbolismo, porque nos dice el libro de los Hebreos que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces, bueno, el templo se levanta en el desierto para presentar sacrificios. Hoy restauramos el ser interior para presentar el sacrificio, sacrificar, sagrado oficio, una idea equivocada que lleva un carácter animal, de cabro, de cordero o de cualquier animal que represente una memoria de la naturaleza animal, que lleva una memoria de los vegetales que se comió y que lleva una memoria de los minerales que esos vegetales transformaron en energía, y ahora ese animal, ese vegetal lo transformó en carne, en energía, y ahora el humano mata esa carne para transformar esa energía en una energía sublime, en una energía vital que vibra en una frecuencia elevada. Allí el alma, que estaba en el nivel bajo mineral y luego un poquito más elevado vegetal y luego un poquito más elevado animal, pasa a estar como ofrenda elevada, como terumá. Entonces, por eso el prohibir comer la carne del animal acto, lo que nos está es cohibiendo de cómo transformar la energía baja en una energía elevada. Cuando tengo conciencia de la labor que estamos haciendo, no solamente de nutrir nuestro cuerpo, sino de transformar el estado del alma en un estado elevado de unidad, lo que se llama en el hebreo el Bejillá, el nivel más elevado del alma, el quinto nivel, el nivel de la unidad, nos hacemos uno con el mineral, con el vegetal, con el animal y uno con el creador de esos tres reinos y del hombre a la imagen y semejanza. A eso se le llama ofrenda elevada o sagrado oficio, mal traducido como sacrificio. Bueno, no está mal traducido, porque sacro es santo, sagrado, y oficio es un oficio. Mal interpretado por no escuchar la palabra. Sacrificio no es una matanza. Ese sacrificio es la manera de acercarnos, por eso viene la palabra korban o korbanot, que son sacrificios. Entonces, ¿para qué era el templo? Para presentar sacrificios. ¿Qué sacrificios presentamos si no tenemos templo físico? Pero tenemos un templo interior en el cual dejamos y hacemos morir toda frecuencia que vibra en la pobreza, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, en la angustia, en la vergüenza. Todo aquello que vibra bajo son frecuencias o energías negativas que después se van a convertir en poderosas fuerzas espirituales que me arrastran al mundo bajo. Antes de que eso suceda, presentamos el sacrificio de olor grato y agradable al Todopoderoso, un incienso aromático, una oración de poder, una oración secreta, una oración que permite sacrificar lo que no deseamos experimentar en el mundo físico y permite darle vida a aquello que sí deseamos. Por eso sacrificamos todo espíritu de pobreza, de miseria, de escasez. Ahora sentimos que se quema
y que sale ese humo como olor grato, porque queda en nuestra mente y en nuestro corazón una sola conciencia. Tenemos autoridad y poder. Tenemos una conciencia elevada. Nos hacemos uno con el Creador. Mi Padre y yo somos uno. Y hoy, en esta ofrenda elevada de corazón, la puedo presentar y manifestar y ejercitar, dándole al pobre, al menesteroso, al huérfano, a la viuda, al extranjero, en lugar de maltratarlo, en lugar de quitarle sus derechos. Vamos a manifestar un poder especial, visualizando, sintiendo que el pobre es rico, que el enfermo es sano, que el cautivo es libre y que los muertos son resucitados por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Shabbat Shalom para todos. Culminamos este Kabbalat Shabbat de la porción semanal Terumá, enviándole este brillo, este poder a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas y las esposas a sus esposos. Y le enviamos a cada familia de los que están allí conectados y de los que están celebrando ese Shabbat, esta unción de abundancia, de sobreabundancia. Ahora damos de lo que hemos recibido, de ese amor sin condiciones, de esa luz resplandeciente, de esa luz incontaminable, de esa luz, la luz del amor, la luz del Mesías, la luz del Mashiach. En este Shabbat activamos el poder del poder en el Espíritu del Todopoderoso. Activamos la bendición y la santificación para nuestros hijos y usamos el texto elevado de las Escrituras que dice: así bendecirás a los hijos de Israel. Quiera Yahweh que este niño sea como Efraín y como Manasés. Que el ángel que me liberta, que el ángel que me bendice, bendiga a estos niños hoy. Ese ángel que se había apropiado de lo que me pertenecía y que en esa batalla, como Jacob en una noche lo derrotó, hoy nos permite sentir, ser y saber que somos pueblo de su entera posesión, que somos Israel, porque hemos recuperado nuestra autoridad y poder como hijos del Altísimo, como coherederos y herederos de su poder y de su grandeza, del poder, el poder del amor y de la misericordia. Por eso también al recibir ese poder y a sentir que esa palabra es poderosa en nosotros, y al usar ese poder, bendecimos y declaramos a nuestras hijas como nuestras matriarcas Sara, Rebeca, Raquel y Lea, que aunque tuvieron tiempo de esterilidad, llegaron a ser madres de muchos hijos. Y por eso esa bendición la extendemos a nuestras hijas y también a nuestras esposas. Donde quiera que se encuentren, fluye ese poder, el poder del poder, el poder de la unción del Yeshua HaMashiach, bendiciendo cada familia, cada hogar, cada casa, cada miembro de la familia, destruyendo todo obstáculo que estaba impidiendo la materialización de la bendición, de la abundancia y del éxito por los méritos de Yeshua. Hoy vivimos, experimentamos, sentimos el poder que se mueve en este Shabbat, el poder de la ofrenda elevada. Bendito eres por siempre y para siempre y eternamente. Amén.